Sean bienvenidos a esta noche. Este es el Centro Internacional de Terapia Integral, Iglesia en Miami Centro. Bien, quiero animarles a que hoy reflexionemos sobre lo que hemos venido hablando. Han pasado ya los primeros 6 meses del año 2020. Y de estos 6 meses, de alguna manera hemos estado 4 meses bajo fuego, por ponerlo entre comillas, porque todo esto del coronavirus nos ha traído el cambio de las reglas de juego. Las cosas sucedieron de un momento a otro, las circunstancias cambiaron, la realidad cambió. Y yo considero que no hay un solo sector que pueda haber estado sin haberse visto afectado por todo esto que ha generado el coronavirus. El hogar, la familia, los hijos, la educación, lo económico y aún, por supuesto, la iglesia. Absolutamente todo ha sido afectado. Y no es prematuro que nosotros, después de estos 4 meses, y pues quiero decirles que la situación va a seguir complicada, afortunado o desafortunadamente para unos, pero creo que la mayoría, pues tenemos que descubrir por el Espíritu Santo la oportunidad y la bendición que hay en medio de esta situación. Porque para los hijos de Dios, la Biblia lo dice, como lo estuvimos viendo, que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluido el coronavirus, ayudan a bien conforme al propósito. Ojo a eso, conforme al propósito. Y eso es solo para los que aman a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que que ha pasado estos 4 meses nos ha afectado a todos de manera real y contundente. Y la iglesia no ha sido la excepción. Y yo personalmente considero que esta es una oportunidad que el Señor nos está dando para reaccionar a todos los que decimos que somos creyentes, que somos cristianos, y particularmente los que hacemos parte de esta iglesia del CENTI en el mundo y de manera particular aquí en Miami. Porque esto está trayendo una serie de situaciones que nos han llevado a ponernos, el COVID nos ha puesto a prueba todo, por el riesgo real de la muerte, por las pérdidas de familiares y amigos, por el miedo que ha generado, por la parálisis en muchas actividades, por el impacto económico, por la demora en la solución y la cosa parece que sigue larga, y por la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a continuar esto. Hemos estado acostumbrados a otro tipo de situaciones, actos de terrorismo, huracanes, terremotos, guerras, crisis económicas. Pero esto del COVID ha sido de verdad muy especial por la forma como se ha dado, la manera como ha impactado todos los estamentos de la comunidad. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos respecto de las pruebas. Y yo quiero decirles francamente, familia, en este momento, con todo este cambio que ha habido, el no podernos reunir, estar reuniéndonos de manera virtual, todo esto trae muchos riesgos. Y creo que esta es una linda oportunidad que el Espíritu Santo nos está dando para que cada uno pueda ser consciente de cuál es su realidad espiritual. Porque evidentemente hay el riesgo de algunos creyentes, hijos de la familia, que se van a desconectar, que están despistados, que están desorientados en este momento. Y hay el riesgo real de que muchos se enfríen. Y por el hecho de no estar conectados físicamente, para muchos puede volverse esto muy difícil. Y algunos de ustedes pueden enfriar su corazón con el Señor. Y eso es un riesgo real. Y tenemos el impedimento de que no podemos reunirnos todavía, al menos en gran cantidad de personas, y que todavía las cosas están
críticas porque está de por medio la salud física de ustedes y de las personas. Pero yo quiero animarle a que usted entienda que esta situación le permite a usted la oportunidad de reaccionar de una forma positiva, de pegarse más a Dios o de permitir que aquello que, lo quiero decir con respeto, lo que ha sido pegadito con babitas, como un papel, en cualquier momento eso no tiene fuerza. Si su relación con Dios no tiene fuerza, este es el momento en que usted tiene para reaccionar y tomar decisiones diferentes. Por eso hoy vamos a hablar de cómo tenemos la oportunidad y de cómo nos hemos venido hablando todo este tiempo. Vamos a Job 23:10. Dice Job, mas él conoce mi camino. Recuerden que todo, siempre que lo que está en rojo es el énfasis que queremos dar. Dice, me probará y saldré como oro. Aquí vemos en este capítulo de Job, vemos que Job se refiere a pruebas, se refiere a dificultades, a persecución, cuando dice, me probará. Dice, y saldré como oro. Él entendía, Job entendía que la prueba refina. Todas estas situaciones difíciles que usted y yo hemos venido enfrentando desde hace 4 meses, algunas se han ido agudizando más las circunstancias, otras de pronto han mejorado. Eso, dice Job, él entendía que esas pruebas, esas dificultades, lo iban a refinar a él. Porque él dice, saldré como oro. Y usted sabe que el oro necesita ser probado con fuego, limpiado con fuego. Necesita ser refinado, purificado. La prueba quita lo peor y deja lo valioso. Y él sabía que debía enfrentar el fuego. Por eso dice, saldré como oro. Al final saldré como un oro de buen quilate. Es lo que está diciendo aquí Job en el capítulo 23. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este momento, su fe y mi fe están siendo probadas. Y se está probando la calidad de fe de los hijos de esta familia en Miami Centro. Y por supuesto, en toda la iglesia en el mundo. Pero hablemos de nosotros. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, primero, la fe es más preciosa que el oro. Porque es en estos momentos donde nosotros necesitamos probar la fe. Es lo que Dios está haciendo soberanamente con este COVID. Probando cuál es su fe, cuál es la realidad de su cimiento espiritual, cuál es la realidad de su madurez espiritual. El oro es definido muy valioso. Y aquí este versículo dice que la fe es más valiosa, más preciosa que el oro. Segundo lugar, este versículo dice que la fe debe ser sometida a prueba. Es decir, tiene que ser exigida. Por supuesto que cuando todo sale bien, es muy fácil tener fe. Pero cuando las cosas se complican, cuando la cosa está difícil por todos lados, cuando aún para crecer en la vida cristiana, congregarnos, estar juntos, es difícil y no es posible, allí es donde nosotros debemos entender que la fe es probada. Y usted en estos 4 meses debe estar ya sacando conclusiones de cuál es su realidad espiritual.
de tal forma que usted pueda tomar decisiones respecto de eso, o para reaccionar o para simplemente seguir igual. Aquí este versículo dice que la fe se tiene que probar con fuego. No puede ser probada de otra manera, sino tiene que ser con fuego. Y dice que la verdadera fe va a generar alabanza, gloria y honra. Así que estamos hablando de que las pruebas, las dificultades, la persecución por ser cristiano, esa prueba, al someterse la fe a esa prueba, podrá salir la realidad de la riqueza, del tamaño de fe y del tipo de fe que usted y yo tenemos. En Santiago, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2 al 4, él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra de Dios dice que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, debe haber gozo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo está su gozo en relación a su comunión con Dios? En relación al estar anhelando conocer cada día más la Biblia. ¿Cómo está el gozo de su salvación? Para que usted pueda entender que en medio de la prueba debe haber gozo. Y dice también el versículo que la prueba de esa fe produce paciencia. Recordemos que tanto el gozo como la paciencia son fruto del Espíritu Santo. La paciencia genera. Además, dice el versículo 4, hace su obra completa, dice, para que usted y yo seamos perfectos y cabales. La palabra perfecto lo que significa es para que seamos íntegros. Y la palabra cabal lo que significa es recto, ajustado a la medida perfecta, a la medida exacta. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por estos 4 meses, porque han sido 4 meses donde se está moviendo el colador para probar qué es y cuál es la fe de cada uno. Y es la oportunidad que tenemos para reaccionar, porque si usted venía con una vida cristiana mediocre, aburrida, de segunda categoría, esto del COVID es una linda oportunidad que usted tiene para reaccionar. Si usted venía con un matrimonio en problemas y dificultades y un matrimonio aburrido, esta es la oportunidad para que usted pueda darle un giro a eso. En todas las áreas, con sus hijos. Usted y yo hemos tenido estos 4 meses y vamos a seguir teniendo, y algunos están perdiendo la oportunidad de ministrar en sus hijos. No están aprovechando la oportunidad de estar juntos. Tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales, dice la palabra de Dios. ¿Qué produce entonces la prueba? La prueba produce madurez. La prueba da oportunidad para crecer y la prueba da oportunidad para bendecir. Aquí es donde está el secreto de que usted, en medio de todos estos problemas que ha surgido, que ha hecho generar el COVID en su vida, en su hogar, en su vida personal, en su matrimonio, en su familia, en su negocio, en su economía, en todas las áreas de su vida, y en el caso nuestro de la iglesia, esta es una linda oportunidad para que la iglesia de Miami Centro crezca, madure, que es una oportunidad para que podamos crecer, que el carácter de Cristo
crezca en nosotros. Y por supuesto que es una oportunidad para bendecir. Es una oportunidad para estar pensando en la obra de Dios y en los demás. Porque así es como Dios traerá sobre su vida perspectivas diferentes. Nosotros hemos venido enfatizando este primer semestre, hemos terminado estos primeros 6 meses y hemos hablado básicamente de 2 temas. En enero y febrero hablamos sobre lo que era la iglesia. Estuvimos trabajando qué era la iglesia, su origen, su propósito, su razón de ser. Lo trabajamos durante 2 meses. Y a partir de marzo empezamos a hablar sobre la doctrina de salvación. Así lo teníamos planificado. Era importante que trabajáramos sobre ese concepto. Y obviamente cuando llegó el COVID en el mes de marzo, pues este tema fue muy importante porque nos ayudaba a que usted y yo reafirmáramos la seguridad en Cristo para enfrentar esta situación que se venía llena de miedo, llena de temor, lleno de desánimo, lleno de frustración. Y durante estos 4 meses, marzo, abril, mayo y junio, hemos estado navegando en las aguas preciosas de la doctrina de salvación y hemos estado descubriendo quiénes somos y lo que es la vida cristiana. ¿Qué podemos decir acerca de la salvación como gran resumen? Primero, que la salvación del creyente es de origen exclusivo de la soberanía y la decisión de Dios. Salvación. Dios la decidió. Es una decisión soberana de Él. Segundo, a esa salvación solo se puede acceder por fe. No es por obras. Es por la fe en Jesucristo la única manera de acceder a esa salvación. La salvación está sustentada por 3 columnas que son el amor, la gracia y la misericordia. Por eso usted y yo debemos tener la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, porque esto es obra de Dios, no es de hombres y no es por sus obras ni por mis obras. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? La muerte sustitutiva, redentora y propiciatoria de Jesús, quien murió en la cruz por usted y por mí. La salvación se otorga sin considerar la inmadurez o la madurez del cristiano. Y también hablamos de la regeneración del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Usted tiene que tomar una decisión de permitirle al Espíritu Santo hacerle una nueva criatura. Usted debe tomar la decisión de recibir a Cristo en su corazón, aunque lleve muchos años en el centro. Por eso hemos trabajado estos 4 meses para que usted sea maduro. Ahora entonces, a partir de este mes de julio, vamos a trabajar lo que significa la santificación. Una cosa es la salvación, la obra que Dios hizo soberana. Ahora corresponde a que usted y yo nos ocupemos en nuestra santificación para que podamos madurar, para que podamos crecer y bendecir, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Algunos de ustedes, algunos de los miembros de nuestra familia del CENTI en Miami, llevan años en esta familia, lo cual agradecemos. 10, 17, muchos años. Pero de alguna manera no han madurado, no han crecido. Algunos, estoy hablando de algunos. Usted tiene que hacer su propia evaluación. Es como aquel estudiante que repitió durante 10 años su primer semestre. Y al cabo de los 10 años, pues nunca llegó a ser el profesional que necesitaba ser, porque repitió 10 veces el mismo año. Esa es la realidad de muchos de nosotros. Hemos estado repitiendo el mismo año siempre durante años. No ha habido madurez.
reaccionamos de manera infantil, andamos unas veces encendidos, otras veces incendiados, otras veces apagados, flojos, insensibles, egoístas. No salimos de tomar la leche. Y cuando se nos daba alguna cosa ya sólida, nos da dolor de estómago. Vamos a ver qué dice Hebreos 6, 1 al 3. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significan los rudimentos? Los rudimentos es la leche que el niño necesita tomar cuando recién nace. Pero en la medida en que el niño va creciendo, hay que ir sustituyéndole la leche por comida sólida. Por eso dice el apóstol en Hebreos, deje ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Deje ya las cosas básicas y vamos adelante a la perfección. El Espíritu Santo nos está animando a eso. Que vamos adelante a la perfección. Es el desafío para nosotros estos próximos 6 meses. Esa es la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo. Nos está diciendo, Iglesia Miami Centro, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento, arrepentimiento, obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautizo, de imposición de manos, de resurrección de muertos, de juicio eterno. Ya no se complique con lo básico. Y la respuesta del mismo apóstol es, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero por supuesto que Dios no solo lo permite, sino que lo anhela y lo quiere. Y aquí es donde nosotros tenemos el desafío de dejar los rudimentos para ir y madurar. Para vivir como Cristo vive, para depender de Jesús, para no estar pensando solo en nosotros y que vivamos una vida al estilo de lo que la palabra de Dios dice es vivir en el Espíritu. Yo les quiero animar, familia, a que no perdamos de vista esto que vamos a empezar y que estamos empezando a trabajar hoy. Quiero dejarlo planteado en su corazón para que usted lo vea. Miren lo que plantea Filipenses 2:15. Aquí está definido lo que es santificación. Es muy importante que usted entienda lo que es la santificación. Dice el versículo 15. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, el 14 dice así. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Es de que ya allí se está planteando un estilo sin murmuración y sin contiendas. Trate de imaginar qué pasaría en nuestras relaciones interpersonales si quitáramos el chisme, quitáramos las murmuraciones y quitáramos las contiendas. En nuestras relaciones interpersonales, en nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia, la comunidad sería transformada. Dice, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos. Irreprensible significa que no hay nada a lo cual nadie lo pueda a usted reprochar. Y sencillo significa humilde. Significa tener esa actitud sencilla de humildad. Dice, hijos de Dios sin mancha. Sin mancha. Eso es un estilo de vida. En medio de una generación que tiene 2 características, que es maligna, perversa. Estamos llamados a vivir de esa manera, sin murmuraciones, sin chismes, sin contiendas, irreprensibles, sencillos, humildes, sin mancha, pero en medio de una generación maligna y perversa. Y dice el versículo, en medio de la cual estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Yo le pregunto, ¿qué de aburrido tiene este estilo de vida? Vivir de esta manera es un desafío espectacular.
hasta el último día de nuestra vida. Vivir en medio de una generación con esas características y en medio de esa generación maligna y perversa, que su vida y mi vida resplandezcan como luminares en el mundo. ¡Wow! ¡Qué buena noticia nos da el Evangelio, nos da la palabra de Dios en esta noche! Y ese es el desafío que el Espíritu Santo nos está haciendo. Ahora, yo sé que la pregunta suya es, Manuel, ¿cómo hago para vivir así, sin chismes, sin murmuraciones, sin contiendas? ¿Cómo perdonar al que murmura contra mí? ¿Cómo perdonar al que me ataca? ¿Cómo mantenerme irreprensible y ser humilde? ¿Cómo hacer para mantenerme sin mancha en medio de un ambiente así? Y la respuesta es ocúpese de la santificación. No diga más solo esto. Soy cristiano, ya soy salvo, mis pecados son perdonados y no tengo nada más que hacer. No diga más eso en su vida, por favor. Diga, Jesús me dio la salvación, Dios me dio la salvación, por fe tengo a Cristo en mi corazón, soy hecho criatura nueva, mis pecados han sido perdonados, Dios se ocupó de mi salvación, ahora yo, consciente de eso que hizo Dios y Jesús por mí, ahora con el Espíritu Santo me voy a ocupar en mi santificación. ¿Qué es eso? Es que usted, sabiendo quién es, como hijo de Dios, sabiendo quién mora en su vida, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, usted y yo iniciamos un proceso. Ojo a esa palabra, por favor, porque requiere continuidad, requiere progresivamente, pero hay que atenderlo constantemente porque es un proceso. Si usted no lo atiende, deja de ser proceso. El desafío del Espíritu Santo es que usted y yo, sabiendo quiénes somos y quién está en nosotros, iniciamos un proceso para aprender. Ojo, ¿para aprender a qué? A vivir. Porque no hemos aprendido a vivir. El mundo nunca puede enseñar a vivir a un hijo de Dios. El único que puede enseñarle a vivir a un hijo de Dios es el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de su guía. Dice, aprendamos a vivir como hijos de Dios. Pero es que yo ya tengo a Cristo. El que usted tenga a Cristo no significa que usted vive como hijo de Dios. No significa que yo vivo como hijo de Dios. Tengo que aprender. Un niño cuando nace recibe una nacionalidad. Nació en Alemania, pues es alemán, pero no sabe alemán. Tiene que aprender a hablar alemán y tiene que aprender a vivir como viven los alemanes. Porque si él muestra su pasaporte, dice, soy alemán, pero no sabe hablar alemán, habla es bogotano, por decir, molestando, habla es colombiano o español. Usted y yo tenemos nuestro documento de identidad por Jesucristo, somos cristianos, pero el hecho de que usted y yo tengamos la identidad de cristianos, que tengamos la cédula de identidad o el pasaporte cristiano, y su nombre y el mío estén inscritos en el libro de la vida, eso no significa que usted y yo ya aprendimos a vivir como hijos de Dios. Porque aquí es lo que el versículo anterior dice. Tenemos que aprender, y ese es el desafío de la vida cristiana. Ese es el desafío de que cada vez menos de mí, más de Cristo, más de Cristo. Cristo, su carácter debe seguir creciendo, su vida debe ser vivida cada día más en usted y en mí. Y cada día menos Manolito, menos Manolito, menos Manolito. ¿En medio de qué realidad? En medio de una realidad de oposición. En medio de una realidad donde te meten el palo en la rueda. En un ambiente de combate. En un ambiente de guerra.
Así es como está planteada la manera que usted y yo tenemos que llevar la santificación. Y ese combate, esa guerra, necesitamos aprender a tomar victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora nos corresponde a nosotros permitir que el poder del Espíritu Santo en usted y en mí tome victoria sobre el poder del pecado y de la muerte en usted y en mí. Y yo quiero animarle a que usted se dé cuenta que esto, por eso la vida cristiana es maravillosamente espectacular. ¿Por qué para algunos de ustedes la vida cristiana es aburrida, es carga, es difícil, es complicada? Porque ustedes no se han ocupado de su santificación. Porque están viviendo de cualquier manera. Se quedaron con el tema de que soy cristiano porque Dios me bendiga. Pido y pido y pido. Y como hemos dicho, con el síndrome de la oveja. Ámame, bendíceme, cuídame, ayúdame. Y vivir de esa forma, solo en función de eso, genera una vida cristiana aburrida. Porque es solo pedir y pedir la lista del mercado, y Dios esto, y Dios ayuda. Pero no hay crecimiento, no hay madurez. Es como el niño que se quedó, o el adulto, adolescente, adulto, que se quedó como infantil. Su mentalidad es de infante. Se comporta de manera infantil, se comporta de manera inmadura. Y lo que Dios quiere, como todos anhelamos los padres, es que nuestros hijos maduren, que enfrenten la vida, que tengan principios de la palabra de Dios para que ellos puedan manejar su dinero según la Biblia, que ellos puedan manejar su vida sexual según la palabra de Dios, que ellos manejen sus relaciones interpersonales según dice la Biblia, que ellos mañana sean empresarios o trabajadores al estilo de lo que dice la Biblia, que sean papás, que sean mamás según dice la Biblia, que los varones sean líderes en su casa. Usted, varón, necesita comprender que su esposa necesita un varón líder en su casa. Usted, mujer, necesita entender el propósito de Dios con usted para ayudarle a su marido y entre los dos llevar bendición a los hijos. Por eso entonces nos vamos a preparar, familia, porque vamos a aprender cómo trabajar nuestra santificación en medio de problemas, en medio de oposición, en medio de dificultades. En este versículo, Efesios capítulo 2, versículo 1-3, ya para terminar, está el secreto para entender los frentes que tenemos que atender, porque son los frentes de batalla, son los frentes de la pelea. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerde, está hablando en pasado. Ahora nos dio vida, si usted tiene a Cristo, porque antes estábamos muertos en pecados, delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Cuando habla de anduviste en otro tiempo, también está hablando de pasado. ¿Qué era lo que antes estábamos? Dice, la corriente del mundo, de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo presiona sobre su vida. Dice, también conforme al príncipe de la potestad del aire. Está refiriendo al diablo, a Satanás. También está presionando. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia.
Está hablando del enemigo. Después dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahora habla de haciendo la voluntad de la carne y de pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo, de ahí hacia atrás, usted y yo no teníamos cómo dar la pelea. Estábamos bajo el dominio de nuestros delitos y pecados, de la corriente del mundo, de la seducción de Satanás y de la voluntad de la carne. Pero en el momento en que usted y yo nos entregamos a Jesús y empezamos por fe a creer lo que la palabra de Dios dice y entendemos según todo lo que trabajamos en Romanos capítulo 8 durante más de 2 meses. Y entendemos que al recibir al Espíritu Santo, usted y yo, con la palabra de Dios, estamos capacitados para enfrentar estas 3 frentes que todo cristiano tiene que enfrentar. Yo le quiero animar a que usted entienda. Algunos de ustedes no han entendido esto y no han dado la pelea. No están dando la pelea. Y cuando usted no da la pelea, a usted le van corriendo los límites, le van corriendo los linderos, le van corriendo los linderos, le van corriendo los linderos. Se lo quiero ilustrar de esta manera para que oremos. Hay 3 fuentes de pecado. Mire bien el gráfico. Aquí está su familia teniendo al Evangelio y la sangre de Jesús como su realidad. Una familia cubierta por el amor de Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Su salvación está en ella. ¿Qué necesita esta familia? Usted y yo como familia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entender que hay un campo sobrenatural maligno, mírenlo, príncipe de la potestad del aire, que genera sobre mi vida presión y es una fuente de pecado. Tenemos en segundo lugar otra fuente, que es el mundo, que presiona sobre nuestras vidas para pecar. Y tenemos en tercer lugar la carne, que nos presiona de la misma forma. Con el campo sobrenatural maligno es los demonios como tal. Usted dice, no, yo no creo en demonios. Yo le quiero decir, los demonios son una realidad, pero en usted hay poder para tomar victoria sobre ellos. Si usted no da la pelea, va a tener problema de demonios, aunque sea cristiano. Y usted tiene que aprender a defenderse. Por eso la palabra de Dios dice que debemos tener la armadura del Espíritu. De eso hablaremos después. Si la Biblia dice que necesitamos ponernos la armadura del Espíritu, la armadura es para pelear, la armadura es para defendernos, la armadura es para atacar. Pero si usted simplemente se quedó con que soy cristiano, si yo peco, vuelvo y pido perdón, peco y vuelvo y pido perdón, peco y vuelvo y pido perdón, peco y empato, y usted no se ocupa de su santificación, que es prepararse para tomar victoria sobre estos 3 frentes. El diablo, la carne y el mundo tomarán ventaja sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia y les harán daño. Quiero que usted entienda, son 3 fuentes. Quizás en el caso suyo usted esté luchando con uno de ellos. Usted está luchando con demonios y usted necesita respuesta en la Biblia para tomar victoria sobre demonios. Pero no todos son demonios. También está un mundo, lo externo, que presiona sobre tu vida.
los amigos, las amistades, la televisión, las costumbres, la liberalidad, lo que usted ve, la forma como ahora todo sale. El mundo está presionando sobre su vida, está presionando sobre su casa, está presionando sobre sus hijos. Y usted tiene que despertarse en el nombre de Jesús. Porque si usted no hace algo por su familia, la va a perder. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a luchar con esto, con estas herramientas para enfrentar estas fuentes de pecado. ¿Desde cuándo? Desde ya, aunque el niño tenga 3 años, desde ya hay que empezar a darle palabra de Dios. Usted tiene que hablarle a su hijo adolescente, aunque a su hijo adolescente no le guste, háblele. Un día va a reconocer y estará grato por lo que usted le habló. O un día él estará muy amargado porque dirá, mi papá era cristiano, mi papá iba a la iglesia, pero nunca tuvo el valor de decirme las cosas. O usted puede, en tercer lugar, estar luchando con cosas personales, con lo interno, con la carne. Tenemos que luchar contra los 3 frentes. Quizás en su vida personal sea uno de los 3 el causante de tanto problema. O quizás son 2 de los 3, o quizás son los 3 de los 3. Y le voy a dar un ejemplo para terminar. Cuando Adán y Eva estaban allá en el paraíso, ¿tenían algún problema con el mundo? ¿Con lo externo? No, ellos vivían en el paraíso. Ellos no tenían ningún problema con el mundo y con lo externo. ¿Tenían problema con la carne, con ellos mismos? Tampoco. Si ustedes miran bien Génesis, Adán y Eva cayeron por la acción del engaño de Satanás. Y cayeron al pecado. Y uno en la Biblia ve muchos tristes ejemplos de hombres y mujeres que cayeron porque no asumieron la armadura que deberían asumir y no plantearon la guerra, la batalla y el combate. Los hijos de Dios no podemos estar viviendo a la defensiva. Frente a estos 3 enemigos hay que ir a la ofensiva. El ejemplo de Saúl. Saúl fue un hombre que luchó fue con su carne. Esta fue su gran debilidad. Y por supuesto, el enemigo aprovechó. Y queda claro de que las 3 son coordinadas por Satanás. El diablo usa cada una de él mismo, la carne y el mundo, para hacer daño. Saúl fue un hombre que solo vivió para sí mismo, solo pensaba en sí mismo, solo quería satisfacer sus necesidades de líder, que le obedecieran, quería ser el líder, quería que le rindieran culto. No fue un hombre que estuvo dispuesto a pagar un precio. Y el ejemplo de lo externo del mundo, uno de esos es Sansón. Aquel hombre que nació para grandes cosas, los planes de Dios para Sansón eran espectaculares. Sin embargo, Sansón terminó viviendo solo por el mundo. Su gran problema fueron las mujeres, el sexo. No, las mujeres no, el sexo. Su actitud hacia la sexualidad. Y el mundo no le permitió que él cumpliera el propósito con el que Dios lo había llamado. Así de que, familia, a partir de este mes de julio vamos a empezar a trabajar cada uno de estos frentes para poder aprender cómo tomar victoria sobre ellos. Tenemos que saber qué es la carne. Tenemos que saber qué es el mundo. Tenemos que saber cómo opera el enemigo para que usted pueda entonces ponerse la armadura y usar las armas que usted necesita. Yo les invito a que preparemos nuestro corazón para esto que se viene, que no nos dejemos despistar. Sé que es difícil ahorita reunirnos, pero no es impedimento. No lo es. En la época de la primera iglesia no tenían comunicación virtual.
y tampoco tenían transporte para reunirse los cristianos fácilmente. Pablo, para hacer las viajes misioneros, requería de meses para llegar. No todas las iglesias tuvieron a su pastor cerca. Hoy no tenemos la oportunidad de congregarnos por cuestión de seguridad. Y si nos podemos reunir, estamos muy limitados a eso. Es un momento peligroso para su vida cristiana. Usted hoy, en este instante, puede ser atrapado por el enemigo, puede ser atrapado por la carne o atrapado por el mundo y volverse un cristiano flojo, mediocre y con dificultades grandes. Usted tiene la oportunidad de buscar a Dios, usted tiene la oportunidad de pegarse, aunque sea virtualmente. Podemos hacer pastoral virtualmente. Podemos estar en contacto, aunque no lo podamos estar físicamente. Es usted el que tiene la oportunidad de buscar a Dios. Nos estamos reuniendo martes y jueves a las 5 de la mañana. Solamente un pequeño grupo de hombres y mujeres se despiertan a esa hora a buscar a Dios. Yo les invito, haga la prueba, despiértese, reaccione. El Señor está de su parte, Dios es con nosotros, es Dios con usted, ¿quién contra usted? Dele un giro a su vida espiritual. Que no tenemos en este momento local, no es problema. Su fe y su relación con Dios no depende de un local. Por supuesto que el local es importante, pero no es, la iglesia no es un local. No se deje desanimar, no se deje desconectar. Ayúdele a sus hijos a estar en la reunión de los niños, a los adolescentes, en la de los jóvenes, la esposa en matrimonios o en damas, usted varón en matrimonios. No desaproveche esta oportunidad que el Espíritu Santo nos está dando. Yo les invito a que oremos. Le pidamos a Dios con su gracia y misericordia que nos permita reaccionar, porque es posible que usted en estos 4 meses hayan pasado y usted no haya reaccionado. Y usted no se haya dado cuenta de cuán peligro está su vida espiritual, en cuán peligro está su familia, en cuál peligro están sus hijos. Quizás ha estado más preocupado por el peligro en que está su empresa, y es válido. Quizás usted ha estado muy preocupado por el peligro en que están sus ingresos, sus finanzas, y es válido. Lo que le quiero decir es, no desatienda lo espiritual, lo emocional, con su vida personal, su relación con Dios, su relación con su esposo, con su esposa, su relación con sus hijos. Cuide su familia. Créanme, el COVID es lo de menos, en el sentido de que estas 3 fuentes que hoy estamos viendo tienen un solo objetivo: destruir su vida para que usted no cumpla el propósito de Dios. No puede hacer nada contra su salvación. Satanás no puede hacer nada para quitarle el amor de Dios. Pero si usted y yo le damos la oportunidad, Satanás sí puede echar a perder una gran cosecha y el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Quiero invitarles a que oremos. Invitarles a que a partir de este segundo semestre, el mes de julio, usted esté atento, esté percibido, sea perfecto y cabal, como vimos hoy en la palabra de Dios, y se pegue y se una a esta linda oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, y la iglesia del CENTI y la iglesia del mundo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar.